El día de hoy estamos con Sergio Madrid, especialista, retocador de imágenes en el mundo de la publicidad. Hoy día vamos a conocer cuál es su proceso creativo, cómo comenzó en este fantástico negocio digital. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Jersey, encantado. La primera vez que te conocí, ¿ok? Y me dijiste que te dedicabas a esto, yo realmente me emocioné porque, claro, aquí, ¿no? En el holding nadie usa realmente software especializado. Y cuando me comentaste que trabajabas en Photoshop o como Photoshop, ¿no? Como herramienta principal, pues comenzamos a conversar. De hecho, te acordarás que comenzamos a conversar y la gente a nuestro alrededor ya decía de qué están hablando estos chicos, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta que te voy a hacer es porque de repente no conocen nuestros espectadores este negocio, este mundo, esta disciplina. ¿Qué es un retocador digital de imágenes en el mundo de la publicidad? Pues vamos a ver, ¿Qué hace? un retocador de imágenes lo único que hace es un técnico que tiene que llevar a la gráfica prácticamente lo que le dice un director de arte, un fotógrafo, etcétera. O sea, es básicamente un técnico que hace realidad lo que otros han pensado. Anda, o sea que realmente eres la extensión de las manos y de las mentes de otras personas. Sí, ¿No? podría. Ellos son la parte creativa y tú eres el albañil, el artesano que hace realidad eso. Efectivamente. Porque además, cuando yo te he visto trabajar, es que trabajas así. A veces hay trabajos que los realizas píxel a píxel para poder ver el resultado, ¿no? De hecho, me causa gracia porque algunas veces me has mostrado alguna imagen y me has dicho, ¿se nota el retoque? Y yo he ido a decirte, pues sí, ahí se nota un poco. Y tú me dices, no, es que esa es la foto original. El retoque está aquí. Con lo cual creo que lo consigues muy bien. Cuéntanos un poco de cómo es este fabuloso mundo del retoque digital, pero en sus inicios. Porque la gente no sabe que antes de Photoshop había algo, pero algo intermedio, porque yo averiguando un poco sobre tu entrevista, hay una parte también que es retoque fotográfico de las transparencias, se superponen y demás, pero tú estás en ese hueco entre esa parte artesanal, súper artesanal y la parte digital. ¿Cómo se llama esa herramienta que tú utilizabas antes de Photoshop? Pues antes de Photoshop y después de que lo que dices tú de que se tocaban los fotolitos o se tocaban las diapositivas, incluso con cuchillas, se quitaban cosas que no funcionaban. Pero bueno, luego se inventó un aparato que es el que empezamos a utilizar que se llamaba el Quantel Graphic Paintbox, Paintbox. que era un aparato descomunal, costaba un dineral, en aquel momento 100 millones de pesetas, que son ahora el equivalente a unos 600.000 euros. Una casa bien bonita, ¿no? 600 Sí, sí, mil. sí, sí, o sea, costaba más que una casa en aquel momento. Y era un aparato enorme que se metía en una habitación refrigerada con miles de cacharros, con miles de armarios con tarjetas gráficas, cintas de estas como las que se veían en las películas de Sí. ciencia ficción para grabar las imágenes. Y bueno, teníamos también una pantalla enorme que también tenía culo, no son como las de ahora, ¿sabes? Claro. Tenía una pantalla gigantes que pesaban un montón, la tableta gráfica. ¿No había ratón? Había una cosa que la llamamos la rata. No había ratón, era la rata porque era un ratón más grande que tenía unos botones con los cuales se hacía zoom y se hacían varias funciones, se hacían como directamente. Un pequeño teclado para ayudarte, pero vamos, todo se hacía a base de lápiz óptico y tableta. O sea, ya existía, eso es increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar de que eso ya existía? Esto Porque... existe desde hace pues muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que empecé con esto sobre el 92 ¿Y o por ahí. cómo llegaste? Porque... ¿Qué estudiaste tú? Yo iba para ingeniero de telecomunicaciones. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste a la parte más creativa, digamos? Porque esa parte de Teleco es más, digamos, Sí, analítica, mucho ¿no? más técnica. Pues en Teleco no conseguía probar prácticamente nada, me dieron palos No. por todas partes. No Y eres un alumno ejemplar, digamos. para nada, para nada. Yo creía que iba a hacer algo, pero al final no conseguía hacer nada. Y una vez que dejé la carrera, en mi casa no podían tener a una persona sin hacer nada, entonces me dijeron que me tenía que dedicar a algo. Algo. En aquella época me gustaba mucho lo que había empezado de 3D, ¿sabes? Modelado, animación muy Ya básico. había eso. Sí, el creador de Pixar, el John Lasseter, para mí era un auténtico genio que hizo por aquella época es el vídeo famoso de la lámpara, Ah, es ¿sabes? verdad, sí, sí, Que sí. daba saltos y tal, eso me flipaba y hice un curso de eso que tenía una parte de retoque. De ahí se me dio bien el curso, me cogieron en una empresa para hacer unas diapositivas de gráficos y tal, que también se me dio bastante bien y al final acabé, gracias a un amigo ilustrador, pues viendo el aparato este, que me parecía una auténtica maravilla para la época que era, tener esa calidad de imagen y tal, me parecía una bestialidad.
Pero no daban cursos de Paintbox, ¿no? O No, sea, que te tuvieron que entrenar ahí en la empresa, ¿no? claro. ¿Cuánto tiempo duró? Todo el tiempo, ¿no? Me imagino. Siempre estás Siempre, aprendiendo. siempre estás aprendiendo. Y en aquella época, pues tenía el tío que trabajaba allí y tal, pues me enseñó, había que dibujar mucho, había que Ajá. fijarse mucho. Un retocador se tiene que, sobre todo, que fijar mucho en las cosas, cómo son las sombras, cómo son las luces, cómo son los brillos, los Claro. reflejos, para integrar cosas donde no están, para retocar todo. Sobre todo hay que fijarse mucho y bueno, y el tío te enseñaba, no había ni cursos ni historias de estas. No, y serán cosas como rápidas, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Se hace así y él volvía a su estación de trabajo y tú seguirías en la tuya, claro. ¿Cuántos trabajadores estaban esa vez retocando? Donde yo empecé, que se llamaba un sitio digital década, era nada más que una estación Una. que era, y estábamos dos, yo hacía más turno de noche, obviamente, y coincidía con el tío que estaba allí para que me enseñase. Ajá, Y luego esto nos absorbió una empresa mucho más grande, que era la Fotomecánica Rafael, claro. que ahí ya había 4 estaciones y éramos como 6 retocadores por turnos Es que es increíble, ¿no? Para poner en situación a los que nos están escuchando, en el mundo de la publicidad, pues en realidad en las agencias se creaban las ideas y ustedes eran el lugar donde se podían convertir en realidad, ¿no? Y trabajabas, me imagino, de la mano de un director de arte, ¿no? Ahí al lado de tu oreja, ¿no? Diciéndote cosas, ¿no? Que mueve aquí, parcha acá y demás. ¿Cómo se trabaja así? Como que es una presión muy alta, ¿eh? Total, total. En aquel momento era muchísimo. Te acabas medio acostumbrando. Nunca te acostumbras de todo porque muchas veces venían eh, sin decirte realmente lo que tenías que hacer. O sea, ibas descubriendo qué tenías que hacer sobre la marcha. Se cargaban las imágenes y se iba retocando el director de arte al lado o el fotógrafo y él te iba diciendo, pues esto lo quiero aquí, esto lo quiero más color, menos color. Pero estamos hablando también de la época dorada de la publicidad. Ajá. Ahí era un dineral lo que se gastaba. O sea, las grandes campañas de Coca-Cola, las grandes campañas de todas las agencias, Por tu manos pasaban muchas marcas, ¿no? prácticamente todo. Increíble. Prácticamente todo porque nos convertimos casi en la única sitio de retoque de España. Entonces venían de todos sitios, reservaban sala un día, se cobraba la hora 90.000 pesetas en aquel momento, que son cerca de 500 euros, La 500, hora. no, 500 y pico euros, la hora se cobraba. Ese tío no podía estar hablándote mucho tiempo porque era caro, entonces, No, él ¿no? hablaba mucho, pero tú no podías pensar mucho, porque tenías que hacerlo todo a toda leche para que no pagasen al final mucho, Ajá. aunque se gastaban un dineral, ¿eh? O sea, unos retoques de fotografías a lo mejor podían durar un día entero, Un dos día días, entero, sí. pues, ¿Había control una pasta. Z? No, No había control Z. no había control O sea Z. que cuando. A ver cómo queda. El a ver cómo queda era caro, ¿no? Porque luego tenías que deshacer para No, el poder. a ver cómo queda no No existía. No, existía. no, tenías que además ser muy fino y saber muy bien lo que estabas haciendo porque no había control Z y solo tenías la posibilidad de guardar una versión de la imagen. Entonces tú guardabas una cuando tenías que hacer algo muy crítico, guardabas esa imagen, que también tardaba bastante en guardarse la imagen, y lo hacías. Podías volver a la imagen anterior, pero no había más historia. Tenías que volver a cargar la imagen anterior, pero ni control Z, ni Nada. capas, ni Nada. nada, No ni habían nada. capas No había tampoco. absolutamente nada de eso. Entonces, ¿con qué recursos se trabajaba? Con los canales, seguramente, ¿no? Para poder guardar las selecciones, por lo menos. No, 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 no se Tampoco. guardaba nada. O sea, todo lo que ibas haciendo era, digamos, imagen final. Salvo lo que te digo, la imagen esa que dejabas guardada Sí, sí, por sí. si pasaba algo cuando tenías que hacer algo crítico. Sí que guardabas a lo mejor algún paso. Si tenías que montar un vaso en un fondo, pues el fondo ya lo dejabas guardadito cuando ya estaba bien y ya ponías el vaso y a ver qué tal, pero el fondo siempre lo tenías guardado. Claro. Algunos recursos tenías, pero no muchos, la verdad. Y luego cuando ya la pieza estaba más o menos con el ok final, me imagino que se haría una impresión de tipo match print, ¿no? Una versión para ver el color también, o la pantalla era capaz de reproducir exactamente el color. La pantalla era, ¿Fina? era lo que más fino había. ¿Sí? Las pantallas, porque las impresiones tampoco habían las impresoras que había ahora y no se utilizaban. Ya era para. Ya se veía el resultado final prácticamente de imprenta No te o se creo. sacaba lo que he traído aquí para que lo A veáis, ver, que es una. Ya creo que la gente ya nadie verá lo que es una diapositiva. una Pero esto es una diapositiva. diapositiva de 2025, que es lo que se sacaba para luego llevar a las fotomecánicas y para la impresión. Bueno, pero desde aquí podías ampliar a una calidad espectacular, Sí, sí, ¿no? sí, Claro, 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 claro. claro. Esto tenía muchísima calidad y entonces se sacaba, con esto se veía con los cuentahilos y se veía si estaba todo bien, todo correcto. ¿Tienes un cuenta hilos en casa, de Tengo, recuerdo? tengo cuentahilos en casa. Increíble.
Sí, sí, sí. Claro, es que en el mundo de la fotografía ha avanzado, ¿no? Ahora la gente se mete a páginas de bancos de fotografía gratuito o las compra directamente, pero había una época donde las empresas como Getty Images te mandaban libros de fotografía y tú luego pedías la diapositiva que te enviaban, tú escaneabas, que era alucinante todo ese Sí, pero proceso. eso ya estamos hablando casi de la época de Photoshop. Ya Yo te estoy estamos hablando de hablando antes, no existían bancos de imágenes, no todavía. había nada. Era la foto que te traía El ¿no? fotógrafo La te agencia. tenía que traer la fotografía del fondo, la fotografía de los elementos que había que meter, te lo tenía que traer todo en diapositivas, eso se escaneaba en escáneres cilíndricos de alta resolución, los metían en el sistema y ahí ya retocabas y lo montabas todo. Más o menos recuerdas cuándo comenzaste con el Paintbox para que la gente se sitúe en años más o menos. Pues creo yo, echando cuentas más o menos sobre el 92, una cosa por ahí, sí, 92, 93 creo yo que empezamos. ¿En qué momento salió Photoshop y por qué? ¿Por qué decidió la empresa cambiar a Photoshop? Pues básicamente por el tema de las capas. Un Photoshop, avance, ¿no? Photoshop empezó a existir, la verdad es que no sé cuándo, porque no teníamos nosotros Macintosh ni nada de eso. Yo te lo digo. Photoshop fue comenzado a pensarse en los 80 y su primera versión salió en los 90, con lo cual, echando cálculos, estamos en el año 2024, Photoshop tiene 34 años. Es un chico maduro ya, Sí, sí, ¿eh? sí, sí, Photoshop ha evolucionado. Lo que pasa es que al principio nosotros, sin tener capas, no tenía tampoco la calidad, no tenía tampoco la finura de un aerógrafo en una tableta. Ah, no había, pues. Claro, los primeros Photoshop, me imagino que si tú has utilizado los primeros Photoshop eran con ratón, etcétera. Claro. Hasta que no se empezó a utilizar con tableta y se asemejó al aparato que teníamos, no lo utilizamos. Y sobre todo el tema de las capas, que fue lo que ya nos hizo decidirnos a retocar con Photoshop. Ahora que has hablado del ratón, llegué a utilizar, seguramente algunos de nuestros oyentes también, el ratón con esa bolita que a veces se atascaba y te Sí, fastidiaba todo el trabajo, ¿no? Claro, claro, no. Es que yo me acuerdo del Photoshop que yo aprendí, era un Photoshop muy antiguo que creo que la primera vez que vi clases de Photoshop me levanté y me fui porque era como, no puede ser, esto para seleccionar una botella tengo que estar a pulso, es que no habían más herramientas en ese momento. bueno, a pulso sigo haciéndolo yo, ¿eh? Sí, 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 pero tú tienes pulso. ¿Cuál es tu setup actual ¿no? de trabajo? La máquina ideal que tienes ahora mismo en el año 2024. Espero que estés con un equipo ¿no? actualizado. Sí, de hecho desde hace poco tengo un equipo actualizado. ¿Qué tienes? No el que me gustaría, pero el que me gustaría es, obviamente es bastante imposible para un autónomo, Ajá. porque los Macintosh, los profesionales, me parece que están a partir de 6.000 euros o algo así, el Sí. básico y tal. Pero tú estás contento con lo que Estoy muy tienes. ¿Qué contento, tienes tú ahora mismo? pues tengo un Mac Mini Ajá. con el chip M2 Pro, Ajá. RAM 16. 16 mínimo, ¿no? Para trabajar en Mínimo, estas mínimo, cosas. mínimo. Iba a pasar a 32, pero era un poco caro y como solamente utilizo Photoshop, creo Claro, que la RAM, tener mucha RAM es mejor si abres muchos programas, claro. pero yo en realidad tengo solo abierto Photoshop, solo trabajo con Photoshop, alguna cosa con Illustrator, alguna cosa con InDesign, pero poco. Bueno, pero Photoshop tiene algo muy interesante que es el Scratch Disk, es decir, cuando le falta RAM, va al disco Sí, duro correcto. y lo coge como memoria virtual, ¿no? Para poder, digamos, levantar una imagen. Porque las imágenes que tú levantas en Photoshop o que abres en Photoshop son muy grandes, ¿no? ¿Cuál es Pues, qué es lo más bestia que has abierto en Photoshop? A ver, ¿de lo, cuántos megatrones? pues puede ser de 25 gigas o algo así. 25 gigas. ¿Qué Claro, hay en una una imagen. imagen de 25 gigas? Hombre, pues son imágenes que son para, por ejemplo, para lonas de edificios, Claro. ¿sabes? De 30 y tantos metros, que la imagen no ocupa tanto, pero si encima metes capas, si encima metes correcciones de color, si tienes un montón de cosas, pues la Sí, imagen se te va. Ya te estoy hablando de una cosa un poco bestia, que sí, es yo sí. creo que lo más. Pero imágenes de 3 4 gigas estoy utilizando constantemente. Vale. Y yo pensaba regalarte ahora por tu cumpleaños un ratón, pero me lo vas a tirar por la cara, imagino, porque la tableta para ti es lo no va más, ¿no es cierto? Es más, Totalmente. acabas de jubilar una Wacom hace poco, creo, ¿no? He jubilado porque ya era muy antigua, ya no tenía Pero le tienes cariño, porque está ahí actualizaciones. por ahí todavía está, ¿no? Todavía se utiliza, Por si sí, sí, acaso. por si acaso. Pero vamos, la tableta para mí es absolutamente básica para retocar. De hecho, alguna vez algún amigo me ha invitado a su casa y me ha dicho, oye, arréglame esta foto y tal, y cojo el ratón, y siempre ha pensado que me dedicaba a otra cosa, que era una tapadera de otro trabajo, porque Claro. con ratón soy absolutamente inútil. Ok, ok, sí, sí. Bueno, el día a día, ¿no? Es lo que te ha... Claro, pero es que el lápiz en realidad es una cosa intuitiva que has utilizado desde que eres pequeño. Claro. Pintando siempre hemos pintado con lápices, con tal, entonces solo utilizo el lápiz, no consigo utilizar otra cosa. ¿Con qué marcas trabajas actualmente?
Ahora mismo, generalmente, o sea, lo básico con Loewe, Sí. tengo muchísimo trabajo de Loewe, y luego tengo trabajos de otras agencias, de algunos otros fotógrafos, he hecho cosas para Cruzcampo, para Coca-Cola, o sea, últimamente he Sí, hecho sí. cosas para todo cuando estábamos en la época de los Paymos No, y un poco de ahora. cosas. Pues ahora hago mucho Cruzcampo, he hecho una cosa para un banco francés, no sé, es un poquito de todo. O sea, Vale, no... y ahora vamos a entrar a un tema muy delicado, que es, ¿cómo es posible que ahora siendo un autónomo, no un profesional libre que trabaja en su casa, ¿no? Solamente tengas un correo electrónico y nada más. No tienes web, no tienes perfiles en redes sociales que hablen de tu trabajo, no tienes un DeviantArt, no tienes absolutamente nada. ¿Cómo es posible que con un correo, explícame por favor, porque hay mucha gente que de repente, ok, dice, pues yo estoy en las mismas. ¿Cómo es que solamente con un correo? Pues a lo mejor es porque Dime tiene tu correo, mi correo, para que no sepan, pues si alguien quiere contratar a un retocador. retoque@sergiomadrid.com. Encima no te has roto Punto es, perdona. Punto es. Punto es. Encima no te has roto la cabeza para el nombre, ¿no? Hay que tener nombres fáciles para que la gente se lo recuerde. Cuéntame, a ver, ¿por qué no has dado el salto? Pues lo que te decía, a lo mejor es porque he tenido la suerte de empezar tan pronto y de conocer a mucha gente, y conocer a muchas agencias y Los conocer contactos, a ¿no? muchos fotógrafos. Y entonces es un poco el boca a boca. O sea, si hago entre los trabajos bien, pues se lo comentan a otro y otro se lo comenta a otro. Y el tener redes sociales, que lo hemos pensado, de hecho lo he hablado contigo muchas veces, lo de crear una página o algo así, puede que haga que tenga excesivo trabajo ahora mismo, que no quiero tener excesivo trabajo. Quiero tener el trabajo que tengo, hacerlo bien y no estar agobiado con muchas cosas y que me llame alguien que haya visto la web y que quiere un trabajo y que le tenga que decir que no porque ya tengo demasiado trabajo. Entonces me parece un poco absurdo el intentar abrir si no voy a dar abasto. Bueno, cuando te jubiles, a ver si hacemos una para que se muestre lo que has hecho alguna Sí, vez. me parece estupendo. Oye, ¿y en tu trabajo la palabra inspiración existe? O sea, ¿tienes que estar inspirado o simplemente te llega el trabajo y lo haces? O sea, ¿no hay Mm, inspiración o sí hay inspiración? Hombre, no sé si llamarlo inspiración, pero sí que es cierto que hay unos días que te salen mejor que otros. No Sí. sé por qué. Sí, sí, sí. Hombre, tienes ya una técnica, tienes una manera de trabajar que mal no te va a salir, pero hay veces que te sale más rápido, te sale más fluido, te sale mejor. Depende de cómo estés. Aunque siempre he dicho que yo creatividad no tengo. O sea, me tienen que decir las cosas que tengo que hacer. Si tengo que poner un vaso en una mesa, me dicen dónde lo ponen, dónde lo tengo que poner, y yo lo que hago es que parezca que está ahí. Yo no decido dónde hay que ponerlo porque eso es creatividad y yo en la creatividad no me meto. Bueno, pero en la parte técnica de luces, sombras, Exacto, reflejos, brillos, eso ahí sí, sí eso opinas mucho. no, no, ahí opino todo. Lo único que me dicen los directores de arte es dónde lo quieren, porque yo generalmente lo pongo donde no es visualmente perfecto. Oye, después de Photoshop, ¿cuál es tu segundo programa? Pues utilizo InDesign. InDesign. ¿Para InDesign, qué usas InDesign? InDesign básicamente lo utilizo para hacer PDFs de revistas. Es un trabajo un Ah, ok. poco chorra y tal, pero bueno, es interesante, me dan especificaciones de revistas y tal, pero no lo utilizo mucho. Hice un curso, pero se te va olvidando. Si no lo utilizas, se te olvida. Es que InDesign es una aplicación un poco extraña, ¿no? Parece que solamente es colocar cajas de texto y foto, pero luego es muy, muy potente No, la no, tiene, herramienta, yo ¿eh? cuando di el curso me quedé flipado de la cantidad de cosas que tiene, pero ya te digo que no lo suelo utilizar. Illustrator he utilizado alguna vez, pero me parece un programa increíblemente extenso, que Bestia eso. dominarlo tiene que ser una pasada. Es muy Alguna bueno. chorradilla hago, pero muy poquito. Photoshop, soy photoshopero. Así es. Oye, te estaba comentando en la pre-entrevista cuando yo era profe, ¿no? En Lima, Perú, y nos juntábamos con ¿no? los colegas, nos formulamos la pregunta de cómo podíamos medir el nivel informático de un alumno, ¿no? Entonces, quería compartir eso contigo. Nosotros lo que hacíamos, o lo que hice yo fue decirles a los compañeros, oye, creo que pues, lo podemos medir por la cantidad de extensiones de archivo que conoce y domina, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Photoshop, el formato, ¿no? Que se utiliza es el PS, PSD, PS, PSD, cuando las imágenes son por capas. PSB, cuando tiene más de 2 gigas. a su madre, ¿qué más? Y normalmente el TIFF Ujú. y ahora el JPG, que es un formato que a mí no me gusta, pero sí, porque desvirtúa la imagen. Claro. Es Y que la comprime, ¿no? la La comprime. manosea, la Sí, toca, y entonces... la gente ve que pesa muy poquito, la comprime mucho y luego no se da cuenta que cuando la abres se la ha cargado la Claro. imagen. Entonces, pero se utiliza mucho ahora mismo para web y para todo eso, se utiliza el JPG casi todo.
Y yo normalmente exporto las imágenes cuando van a las agencias y tal, siempre en TIFF. En TIFF. ¿Y el modo de color, me imagino que es CMYK o todavía RGB? Porque. Ahora yo siempre he utilizado CMYK porque he trabajado en una fotomecánica y entonces eso iba a impresión. Yo tenía que ver en la pantalla los colores porque luego hay un cambio muy gordo si lo haces en Claro. CMYK y pasas. No, si lo haces en RGB, perdona, y lo pasas a CMYK se desvirtúan porque RGB tiene un espectro mucho más grande. Claro. Entonces siempre he utilizado el CMYK, pero ahora van muchas cosas para pantalla, para web, para tal, y entonces me piden mucho RGB. El formato PSD de Photoshop, ¿no? Es Photoshop Document, ¿no? Ahora ya incluso ya en muchas aplicaciones se puede utilizar, importar y manosear, pero en la época de los inicios del diseño gráfico digital, el PSD era como intocable, solamente se podría abrir en Photoshop y ya Sí. está. Y ahora que has mencionado el TIFF, también el TIFF es un formato muy, muy especial porque también conserva capas, conserva mucha información. ¿Y conoces algún otro formato de Photoshop que ya no se utilice o alguno así milenario que quieras recordar hoy día? Hombre, el que utilizábamos nosotros con el Paintbox, que sigue siendo un formato que creo que existe en Photoshop, ¿Cuál? creo que es .scx o algo así, que es el formato de Cytex, que era Ah, un aparato de fotomecánica con el que se hacían los fotolitos, que la gente no sabrá lo que son los fotolitos, pero eran las 4 planchas de cian, magenta, amarillo y negro, que luego se montaban para hacer las planchas de impresión. increíble Entonces, cómo ese, era, ese ¿no? formato era para unos aparatos que eran los Cytex, que eran los que realmente mezclaban los textos, las imágenes y todo eso para hacer ya las planchas. Ahora ya imprimes directamente y ya está. Pues hay formatos muy especiales, ¿no? El muy ya mal recordado BMP, ¿no? Que era lo único que había en Windows cuando tú te comprabas un Windows de primeras versiones BMP, el PCX, el TGA, formato El Targa. Targa. Recuerdo que existía, pero la verdad es que no lo he utilizado. Hay un O sea, montón de yo he formatos de utilizado eso archivo que decías de la inteligencia. artificial. No, de la inteligencia, digo, de los formatos yo debía tener muy poca Ah, porque de formatos sé muy poco, la verdad. en su momento era una manera de saber, ¿no? Si conocías la extensión, pues más o menos, y la usabas, pues más o menos podíamos medir el grado, ¿no? De- de nivel que tenías como usuario. ¿Usas la inteligencia artificial en tus trabajos actualmente? No. ¿Tienes Lo, miedo lo, de que te echen porque la inteligencia artificial podría hacer tu trabajo? Sí, lo que pasa es que espero haberme jubilado antes de que llegue ese momento Mm, porque va a tardar todavía. ok, La he probado, o sea, sí, no la utilizo en los trabajos porque cuéntanos eso. teóricamente creo que está prohibido para publicidad, porque se basa en base de datos de imágenes que pueden tener copyright. Ah, efectivamente. Utiliza todo tipo de base de imágenes de la calidad que sea. Yo generalmente trabajo con imágenes de mucha calidad, con lo cual cuando utiliza imágenes con pocas se nota. 300 puntos por pulgada De mínimo. momento, sí, pero sí, lo mío sí. Y además imágenes, ya te digo, con mucha calidad y tal, que ya no solo se basa en que tengan muchos píxeles por pulgada, sino que la imagen tenga calidad, que tenga Claro. foco, que esté bien. Y la inteligencia artificial utiliza todo tipo de imágenes. Y entonces se nota. Alguna vez que he hecho pruebas, la verdad es que es una pasada lo que hace, porque me he quedado flipado, cosas que tardo yo Ajá. un montón, te lo hace en un momento, pero si amplías un poquito, se ve que hay diferencia de calidad, hay chapucillas que yo no me puedo permitir, Claro. pero esto tiene pinta de que va a evolucionar muchísimo y ya te digo que creo que nos va a quitar el trabajo a casi todos. Pero espero que tarde lo suficiente para haberme jubilado. Uno de los trabajos que cuando hemos estado en tu estudio he visto ha sido una portada donde Miguel Bosé decía que quería ser mamá y se creó ¿no? Un fotomontaje de Miguel Bosé con la barrigota ahí, ¿no? ¿Cuántas fotos intervinieron en ese proceso? Me imagino que mínimo dos, ¿no? Pues sí, en realidad nada más que dos. ¿De quién era esa barriga? Pues no lo sé, nos la mandó el fotógrafo que hizo la foto de Miguel Bosé. La verdad es que el retoque, mira, lo tengo por Ah, lo aquí. tienes ahí, ¿no? A ver. El retoque este, en realidad lo he estado mirando y tampoco es que esté demasiado bien currado, pero bueno, no está mal. Bueno, pero para Sobre la todo época, para. Es que esto es. 91 puede ser ahí, pues, o Esto 96. pone 94. 94, En el, increíble. en el 94, que ya te digo, esto era con el Primo, pues no existía Photoshop. Y lo que creó es mucha polémica por ver al Miguel Bosé embarazado, Claro, más que por la realización. Pero bueno, fue un trabajo curioso por el que nos conoció mucha gente, porque en aquella época se pensaba que las imágenes no se retocaban.
Y entonces cuando salió esto, pues ya hubo una especie de interés, porque la gente también te digo que empieza a pensar que se retoca con el Photoshop y ya se retocaba muchísimo antes todo. Claro, claro. Y en tu día, ¿cómo es un día a día tuyo? Porque cuando hemos estado conversando, eres como un profesional que tiene que estar, digamos, disponible para que cuando llegue el trabajo se pueda realizar ¿no? En un tiempo determinado. Es como si estuvieras de guardia siempre. Ese es más o menos el tipo de trabajo que haces, ¿no? O sea, el cómo te enfrentas a tu trabajo. Estás siempre disponible. Sí, prácticamente. El problema que tiene la publicidad, el trabajo Ya, lo quiero para allá. exactamente. El trabajo es muy bonito, el trabajo está muy bien, pero las prisas de la publicidad son horrorosas. Entonces tengo que estar más o menos disponible porque los trabajos me los pueden pedir para esta tarde. O sea, te llaman a las 12, te mandan las imágenes, te dicen lo que quieren y lo necesitamos esta tarde o mañana a primera hora. Tal, hay que trabajar rápido y estar disponible y es el problema que tiene. La Como publicidad es así. Como un profesional de esto, del retoque de imágenes, si hubiera ahora mismo un joven, ¿no? Que está comenzando y que le gusta esto, ¿tú crees que hay todavía posibilidades para que esta profesión, digamos, continúe, se perpetúe? ¿O crees que ya estamos llegando al final de estos retocadores? Porque tú no eres el único. En España y en el mundo todavía hay, pues, ¿no? Hay muchísimos. No creo que tampoco muchos, ¿eh? Pero Yo creo que sí, que ¿eh? sí. Sí. Sí, o Sí, sea que, hombre, date cuenta que el retoque se ha abaratado mucho, los equipos son mucho más baratos, hay muchos cursos para aprender. Entonces, bueno, ¿recomendarías tu disciplina entonces para alguien que estuviera interesadísimo? alguien que le guste, sí, hasta que llegue la inteligencia artificial, que ya veremos lo que tarda o lo que es capaz de hacer, pero de momento sí, porque es que se retoca absolutamente todo, aunque la gente se crea que no, todo se retoca. Claro. Un coche siempre tiene una luz que no conviene y hay que quitar tal, un reflejo que no vale, una modelo, aunque sea muy guapa y muy perfecta, siempre tiene un granito que le ha salido ese día que hay que quitar. Todo, absolutamente todo pasa por las manos de un retocador, mejor o peor, pero siempre pasa por las manos de un retocador. Y ahora que eres un emprendedor solitario, independiente, ¿qué se siente ser el retocador, el CEO, el gerente, la que pone el café, el que pone el café, el todo, el que hace la factura, el que presupuesta? Esa parte es la de repente menos bonita, ¿no? De tu profesión. ¿Cómo lo llevas? Mal. Mal porque yo he sido un asalariado toda la vida. Yo me preocupaba de mi trabajo y me preocupaba de cobrar a final de mes. Ajá. Y el resto no sabía ni que existía. Esto requiere muchas cosas que no me han interesado nunca, por eso nunca he querido ser autónomo. Lo Ajá. que pasa es que, bueno, cerró mi empresa y no me ha quedado más remedio. Pero sí, tiene muchas cosas. Tiene mucho estrés de saber si te van a volver a llamar, aunque ya debería saber que me van a volver a llamar, pero siempre tienes ese punto ahí que dices, no puedo hacer este trabajo, llamarán a otro, lo hará mejor, no te Te volverán a entiendo. llamar. Pero bueno, en principio de momento no he tenido ese problema, así que de momento vamos sobreviviendo. Antes viajabas mucho, últimamente ya no te veo con las maletas ni la mochila. ¿Qué ha pasado? Pues que antes tenía un mes de vacaciones pagadas y ahora irse un mes es muy arriesgado. Me puedo ir a lo mejor una semana, la verdad es que Sí. me ha costado mucho porque soy una persona que se asfixia muy rápidamente, Ajá. entonces en cuanto tengo curro estoy muy asfixiado, si no estoy pienso que me van a llamar y que no voy a poder hacer el trabajo, Sí. entonces esos viajes tan largos de un mes ya se han acabado. ¿Pero extrañas esa vida de asalariado o crees que ahora estás en el momento justo? O sea, que te viene bien ser ahora mismo un empresario libre. Hombre, todo tiene sus pros y sus contras. Lo que te he comentado en las vacaciones las he hecho muchísimo de menos, esos Ujú. viajes. Pero también tiene una libertad que si no tengo trabajo, y tú lo sabes, nos hemos bajado a tomar una Por cervecita abajo supuesto. y no tienes que estar 8 horas en un sitio aunque no tengas trabajo, que es lo malo de ser un asalariado, que tienes que estar ahí pintando la mona Sí. aunque no tengas trabajo. 8 horas diarias y no puedes hacer otra cosa. Ahora pues tengo trabajo, no tengo trabajo, no trabajo y puedo hacer alguna otra cosa, pero me he quedado sin las vacaciones, me he quedado sin... Todo tiene sus pros y sus contras. Estoy bien, ¿eh? O sea, estoy a Sí, gusto. yo Sí, te veo estoy a gusto. tranquilo, Estoy a tampoco gusto. te veo agobiado, pero bueno, cuando hay trabajo, pues hay que estar ahí y ya está, Sí, ¿no? Sí, no sí. hay, no hay más remedio. Tienes, como todos los profesionales independientes, me imagino, pues, la temporalidad del trabajo, ¿no? Habrán meses más duros, otros meses más bajos, ¿no? Claro. Cuando se acerca la Navidad,
me imagino que ya a ti te tienen que estar fastidiando ya desde agosto, por lo menos, ¿no? Sí. Para Eso, que... la gente se cree que lo de Navidad se hace un poco antes de Navidad y se suele hacer en verano, y en invierno lo que hacemos son los trajes de baño. Claro. Se hace y se intenta hacer con bastante tiempo porque luego lleva mucho proceso de impresión, mucho proceso de historias, pero sí, obviamente tengo meses más bajos. Agosto suele ser un mes bajo. Navidad es un mes bajísimo, o sea, todo lo que es diciembre es bajísimo, y luego tengo unos otros meses que hay que aprovechar el trabajo porque tengo bastante y hay que unos meses por otros. Así es. ¿Y qué te iba a decir con respecto a la página web? Algún día espero que la tengas porque simplemente por un recuerdo, ¿no? Espero que me Imagínate, ayudes a yo hacerla. te voy a ir Tú que siempre, eres tan bueno haciendo esto. siempre te estoy diciendo para que la tengas. Yo creo que más que por conseguir clientes, es simplemente por dejar una pequeña huella. Yo he puesto Sergio Madrid, que es nuestro invitado el día de hoy, me sale un cantante, no sé qué, no, me aparece. Simplemente creo que podrías tenerlo por tener un recuerdo, ya que tienes un dominio, ¿no? Para la parte del mail, pues tampoco pasa nada que tengas una portada Sí, sí, no. y algo De hecho, ya lo limpio. hablamos alguna vez porque sí que es cierto que en alguna agencia, aunque me conozca la agencia, algún cliente suyo nuevo pide referencias o ¿Quién pide. es este tío? ¿No? ¿Quién Claro, es? claro. O sea, ¿quién es este? Por mucho que le diga a la agencia que lleva mucho tiempo retocando conmigo, pues a lo mejor necesita ver algo. He tenido que hacer corriendo un PDF con imágenes, con retoques para que lo vea. No me vendría mal tampoco tener una página, pero bueno, cuando llegue el momento lo haremos. ¿Crees que eres el mejor en tu disciplina? No. Del mundo. Vamos a reducir la geografía a España. Hombre, en España he estado entre los mejores. Entre los mejores de retocadores. Lo que pasa es que sale gente muy rápida, sale gente muy joven y muy buena, que sabe muchas herramientas nuevas de Photoshop que a mí me cuestan. De hecho, tú alguna vez me has enseñado alguna. Ujú. Y porque sigo retocando más o menos de la misma manera, pues estoy en buen nivel. En Sí. buen nivel. Sí, Estás en forma. sí, Tú supongo que entrenas, tú hay entrenas Photoshop todos los estoy todos los días. días entrenando. Claro. Sí. Es difícil que alguien venga y te pueda ganar en un retoque, por ejemplo, realista, ¿no? Porque como te digo, yo he visto trabajos tuyos y la verdad que es espectacular el tema de las zapatillas. Cuando digo, ¿cómo has seleccionado si el fondo es blanco y la zapatilla es blanca? O sea, ahí a A veces mano. las herramientas ahí de selección rápida ya no llegan ni siquiera a No. detectar el filo ni nada. Selección rápida la utilizo cuando son cosas para web pequeñas que no tengan demasiada calidad, pero lo normal es que yo haga todas las siluetas, todas las selecciones a mano con aerógrafo. Es que es alucinante, porque tu modo de selección, efectivamente, eh, Sergio no selecciona ni siquiera con la herramienta de trazo, esa No, herramienta vectorial, ¿no? Que en modo Bezier, ¿no? Redondea la imagen, sino que lo haces pintando, claro. como una máscara rápida y Sí, comienzas ahí sí, a pintar, porque claro, hay zonas que tienen más difuminado, otras que son más claro. sólidas, entonces hay que estar cambiando la dureza del pincel en cada momento, Exactamente. ¿no? Todas las fotos, casi todo tiene partes que tienen más nitidez y otras que están más difuminadas. Y eso lo tienes que hacer a mano. O sea, tienes que hacer las partes que tienen más nitidez más duras, las partes que están más difuminadas más suaves. Eso ya se aprende con el tiempo, y el trazado no te permite hacer esas No, no, cosas. no, 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 no. Claro, definitivamente el trazado yo creo que está bien para una figura geométrica que tiene una buena definición y donde está muy bien enfocado todo, ¿no? Donde Claro. no hay un blur, ¿no? Digamos. Pues nada, Sergio, estamos llegando al final. La verdad que muchas gracias por haber bajado, porque Sergio trabaja aquí arriba. Muchas gracias, pero la verdad que ha sido una suerte. Es un honor tenerte como amigo porque, como te digo, te dedicas a una parte de que yo la recuerdo con mucho cariño, que es el Photoshop, porque también creo yo que cuando abro el ordenador, una de las primeras herramientas que abro es el Photoshop, no para hacer cosas como tú, pero es una herramienta que siempre ha estado ahí, ¿no? De hecho, los usuarios ahora ya usan Canva, ¿no? Es otra herramienta, pero creo que Photoshop está ahí pues justo para ese lienzo en blanco de creatividad donde todos podemos volver realidad nuestros deseos, nuestra inspiración, nuestras ideas. Para terminar, les pido siempre a los que vienen a visitarnos que me hagan una pregunta solamente pues con el fin de que también los oyentes conozcan un poco más de mí. ¿Te has planteado ya la pregunta que te he pedido hace 3 semanas? No, no. Me ha costado preguntarte algo, porque Ok. la verdad, como hablamos mucho y siempre nos hemos preguntado de todo, pero sí que hay una cosa que no sabía yo, o que no sé de momento, Ajá. que es ¿cómo te hiciste profesor? O sea, ¿qué te llevó a ti a ser profesor? Porque me imagino que no empezarías No, dando clases, dando no, clase, no, no, no. empezarías de alguna otra manera. Pues yo me acuerdo que trabajaba para una línea aérea, se llamaba Americana de Aviación en Lima, Perú.
en el área de creatividad y de publicidad con un gerente que se llama el señor Osvaldo Otoya, que ese fue el que me fichó. Y me acuerdo que una de las cosas que me cayeron mal fue que, claro, era con PC y yo venía del mundo Mac y tuve pues que decir, sí, sí lo conozco y tal, y tener que estar aprendiendo Windows ahí rápidamente, ¿no? Para esto yo estaba estudiando ya sistemas en un instituto en Lima, Perú, que se llama CICE, y fue ahí donde vi a una chica de marketing que entró, que yo conocía obviamente ¿no? Porque perdón, era la de publicidad donde yo estudiaba, y me dice, Jersey, ¿qué haces aquí? Le digo, no, yo aquí trabajo, ¿de verdad? ¿Y qué haces? Me comencé a enseñar todo lo que hacía. Me acuerdo que ese usaba Photoshop y CorelDRAW, una herramienta de ilustración. Y me dice, ¿y no te gustaría dar clases? Le digo, no, le digo, yo clase. Yo estaba en ese momento en verano, con chanclas, con mi pantaloncito corto, con el cabello largo, y ni me imaginaba. Y cuando le pregunté cuánto pagaban la hora, dije, anda, ¿de verdad eso pagan la hora? Pero pues, tendría que ser fuera de mi horario de trabajo. Pues fui y di mi primer curso para una empresa, para un grupo de empresa, y a los 10 segundos, Sergio, me di cuenta de que valía para eso. Me están escuchando. Sin proyector, ¿eh? Con pizarra, escribiendo todos los pasos, y ahí me di cuenta de que yo creo que valía para eso. Era todavía muy inexperto, pero creo que tenía esa chispita como para poder dar formación en una herramienta gráfica. Me acuerdo que el curso era efectivamente de Photoshop, o sea, un curso de iniciación a Photoshop. Qué casualidad. Qué casualidad. No, de hecho te he visto dar clases y sí, se te da bien, ¿eh? Se te da bien, Sí, se te más da o bien, se te da bien. He tenido que pulir mi técnica, ¿no? Por muchos años, pero creo que sí. Esto es como lo tuyo, ¿no? Creo que el tiempo puede estropear, pero también puede mejorar, en este caso, pues las disciplinas, ¿no? La tuya y la mía. Sí, sí, por Nos supuesto. enriquecemos con cada trabajo que nos dan, aprendemos con cada trabajo que nos dan. Hay retos, me imagino, en tu trabajo tienen que ser constantes. Cuando te piden algo que de repente es súper imposible y tú les dices al tío, no, es que eso no se puede, tío. No puedo. ¿Has dicho que no alguna vez? Sí, pero siempre me dicen, venga, que tú al final lo vas a conseguir y tal. Siempre me motivan un poco y dentro de lo que cabe, hombre, hay cosas que no se pueden. O sea, hay cosas, obviamente, si las fotografías no tienen la misma iluminación, si no tienen la misma perspectiva, si no tienen, no hay manera de montarlas. Pero al final siempre se consigue alguna cosa. Pues muchas gracias, Sergio. ¿Hay alguna pregunta que quieres que te haga? No. Yo creo que ya me has preguntado todo lo que sé contestar. Pues el día de hoy hemos estado con Sergio Madrid, un retocador digital en el mundo de la publicidad. Sergio, ha sido todo un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias.